Reciban un cordial saludo a esta hora, cuando nuevamente nos encontramos en nuestro tiempo devocional. Soy Rubén Darío Pérez y estaré con ustedes en estos minutos para compartir el estudio de la palabra de Dios. Nos encontramos ahora en el estudio de la naturaleza humana y de la venida del Señor. Y tenemos una promesa que es la promesa de un pueblo. Dice la palabra: tu pueblo será de voluntad buena en el día de tu poder, y nadie más. Aquí la promesa es que Cristo siempre tendrá un pueblo, aún en las épocas más oscuras de la historia. Él ha tenido una iglesia, y si vienen tiempos aún más oscuros, continuará teniendo su iglesia. Elías, qué loca tu incredulidad cuando dijiste: y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No, Elías, en aquellas cuevas tenía Dios sus profetas escondidos en cincuentenas. Y también usted, pobre cristiano incrédulo, ha dicho alguna vez: me han dejado solo, completamente solo. Y si usted tuviera ojos para ver, si pudiera viajar un poco, su corazón se alegraría al comprobar que Dios no carece de pueblo. Consuela mi corazón el ver cómo Dios tiene familia en todas partes. A cualquier sitio que vayamos encontraremos verdaderos corazones ardientes, hombres llenos de oración. Y bendigo a Dios porque puedo decir de su iglesia que donde quiera que estuve, aunque no son muchos, hay algunos que gimen y suspiran por las penas de Israel. En cada iglesia hay grupos escogidos, hombres fervorosos que esperan y están preparados para recibir a su maestro y claman a Dios para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que no estén demasiado tristes. Dios tiene un pueblo que es obediente ahora, y cuando venga el día de su poder, no hay temor de que no encuentre a los suyos. La religión puede estar en un período decadente, pero nunca estará tan baja la marea de esta decadencia que el barco de Dios encalle. Puede haber decrecido mucho, pero el maligno nunca podrá atravesar en seco el foso del castillo de la iglesia de Cristo. Siempre encontrará abundante agua en él. Danos la gracia, Señor, para buscar a tu pueblo y para creer que lo hay en todas partes, porque la promesa es: tu pueblo lo será de buena voluntad en el día de tu poder. En tercer lugar, consideraremos a continuación la disposición. El pueblo de Dios es un pueblo dispuesto, y podríamos decir que este versículo ha sido tristemente adulterado. Se ha creído que indica la irresistible acción de la gracia de Dios sobre el alma de los elegidos, haciéndolos de esta forma dispuestos a recibir a Cristo como su Salvador. Doctrina que se descarta plenamente. Pues bien, mi querido, le agradecemos mucho esta observación, pero tenemos que decirle al que piensa de esta manera que el texto no ha sido tristemente adulterado. Creemos que ha sido usado con mucha propiedad para demostrar que Dios predispone al hombre, porque si leemos la Biblia correctamente, comprenderemos que los hombres por naturaleza no son dóciles. Le remitimos a un texto al que usted es muy aficionado y el cual no pensamos que sea suyo, que dice así: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y también hay otro pasaje que nos gustaría recordar a todos los hermanos que piensan de esta manera: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es decir, si tiene en cuenta este detalle, creemos que aunque el texto no dice nada de ella, debiera usted tener al menos alguna consideración por esta doctrina. Leemos que el pueblo de Dios lo será de buena voluntad en el día de su poder. Y si leemos como lo haría cualquier persona que hablara nuestra lengua, vemos la promesa de que Dios hará un pueblo que será voluntario en el día de su poder. Y por el hecho de que ningún hombre es sumiso por naturaleza, se infiere del texto que ha de haber una obra de gracia que predisponga a los hombres para el día del poder de Dios. No sabemos si usted considera esto razonar con lógica o no, pero nosotros creemos que sí. Se nos ha acusado de ser lógicos y la verdad es que no nos sentimos muy apenados por ello, porque preferimos poseer lo que los hombres llaman dogmatismo que lógica. A Cristo le toca probarlo y a nosotros predicar. Así que dejemos los argumentos para Él. Nosotros nos limitaremos a afirmar lo que vemos en la palabra de Dios.
El pueblo de Dios ha de ser obediente y podemos distinguir quiénes son sus hijos por el hecho de su disposición. Y les predico miles de veces a muchos de ustedes, y les hablo del infierno y les insto a huir de él. Les hablo de Cristo y les ruego que vayan a él, pero no están dispuestos a hacerlo. ¿Qué puedo deducir de ello? O bien que el día del poder de Dios no ha llegado aún, o que ustedes no son su pueblo. Cuando se predica con poder y la palabra se ministra con unción, si les veo inmóviles, irresolutos y mal dispuestos a entregarse a Cristo, ¿qué debo pensar? Me temo que ese no sea el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estará dispuesto en el día de su poder y sumiso para someterse a la gracia soberana, para ponerse en las manos del mediador y para abrazarse a la cruz buscando salvación. Y cuando esto ocurre, de nuevo me pregunto, ¿qué los habrá hecho estar aparejados? ¿No habrá sido la gracia lo que les ha convertido la voluntad? Mis amigos, si la voluntad del hombre fuera completamente libre para hacer el bien o el mal, les conjuro, mis amigos, a que contesten esto. ¿Por qué no se convierten a Dios en este mismo momento sin asistencia divina? Y les diré, porque no lo desean. Y era necesaria una promesa para que el pueblo de Dios lo fuera de buena voluntad en el día de su poder. Y creo que estas palabras se aplican no solamente a su deseo de ser salvos, sino también a su deseo de orar después de haber sido salvados. ¿Han conocido a algún ministro que predicara el domingo y que en la reunión de oración de lunes pareciera como si le agradara más estar en casa? Y si había alguna conferencia el jueves, ¿no acudió el pobre hombre como si fuera a desempeñar algún duro deber? ¿Qué piensan de él? No creerán que es uno de los del pueblo de Dios, porque si lo fuera lo haría de buen agrado. Hay quienes vienen a la casa de Dios como el negro al lugar de la flagelación. No les gusta y están deseando que todo acabe para salir, pero del pueblo de Dios decimos, a los atrios con gozo desconocido, sube el pueblo bendecido. Es decir, es un pueblo obediente. Hay una colecta porque la iglesia de Dios requiere asistencia. Hay quienes contribuyen lo más exiguamente que puede dentro del margen que le permite conservar su rentabilidad. El que así obra, no podemos creer que exhiba un espíritu cristiano porque no hace las cosas con voluntad. Mas los cristianos lo hacen todo de corazón porque no les mueve una obligación, sino solo la gracia. Y estoy seguro que hacemos las cosas mucho mejor cuando las hacemos voluntariamente que por obligación. Dios se complace en los servicios de su pueblo, porque son hechos de voluntad. El voluntarianismo es la esencia del Evangelio, y Dios se agrada de tener por servidores a los voluntariosos. Nunca tendría esclavos alrededor de su trono, sino hombres libres que con gozo y alegría se le ofrezcan voluntariamente en el día de su poder. Dejemos nuestro tema aquí y mañana continuamos. Le invito para que elevemos una plegaria al Creador en esta hora.